El mercado cripto está a punto de despegar y la razón es mucho más sencilla de lo que quieren que pienses. En este vídeo voy a explicarte el por qué estoy convencido de que Bitcoin y todo el mercado cripto está a punto de despegar en las próximas semanas y voy a darte toda mi lista de argumentos para que tú mismo puedas sacar tus conclusiones. Así que es muy importante que te quedes hasta el final del vídeo para entender a la perfección todos los argumentos que quiero darte durante este vídeo. Mi idea es que al final del vídeo puedas salir con una opinión propia y que me dejes en los comentarios lo que piensas sobre este mercado. Pero antes de nada y muy rápidamente vamos a dar como siempre el ganador del sorteo de los $50 del vídeo anterior. Como veis, copiamos el link, elegimos un ganador y ahí está Manel Sánchez. Háblame directamente por correo y te enviaré tus $50. Igualmente, si tú quieres ser el ganador de esos $50, únicamente por estar suscrito al canal y comentar en este vídeo, entras en el sorteo de estos $50 que daremos el ganador en el siguiente vídeo. Así que dicho esto, mucha suerte a todos y ahora sí, vamos con el vídeo. Y antes de empezar con todo lo que te quiero comentar en este vídeo, vamos a ver el calendario económico. Básicamente, para cuando yo haya subido este vídeo, ya tendremos el dato de IPC anual de los Estados Unidos, que básicamente puede mover el mercado de forma muy agresiva en el día de hoy. Por lo que cuando tú estás viendo este vídeo ya tienes más información que yo, ya sabrás qué dato ha salido. Por ello, en el vídeo de hoy no me voy a fijar tanto en el corto plazo, no me voy a fijar en lo que puede pasar estos próximos días, sino que te voy a hablar de un rango de unos meses, de aquí a fin de año, lo que podemos ver en los próximos 2, 3, 4 meses y no tanto lo que podamos ver hoy o mañana con este tipo de datos como el de hoy, que como sabéis es uno de los datos más importantes y más influyentes en el mercado, así que mucho ojo con esto. Pero básicamente el dato más importante de hoy, viernes, es el IPC anual de los Estados Unidos. Se prevé que sea un 3,1% viniendo de un 2,9% anterior. Como sabéis, si este dato es mayor del 3,1% que esperamos, es menos probable que la Fed baje los tipos de interés. ¿Por qué? Porque si la inflación está subiendo, como sabéis, una bajada de los tipos de interés lo que hace, entre muchas otras cosas, es devaluar el dólar y crear así más inflación, cosa que evidentemente no interesa a Estados Unidos, por lo que para el mercado cripto, que es lo que nos interesa, lo mejor es que salga un dato más bajo que este 3,1%. Como os digo, no me voy a enrollar más aquí, ya que cuando estéis viendo este vídeo, este dato ya está publicado. Pues bien, señores, para mí el primer indicador claro de que este mercado está a punto de explotar es el oro. Y diréis, pero Pablo, ¿cómo que el oro? Si no estamos hablando ni siquiera de cripto, me estás hablando de una materia prima, estás hablando del oro. ¿Qué tiene que ver esto con cripto? Pues bien, como sabéis, el oro es muchas veces comparado con Bitcoin, se habla de dos reservas de valor, se habla de cuál es mejor, de si es mejor el oro, si es mejor el Bitcoin. Entonces, tiene una relación muy clara con el mercado cripto y a nivel de flujo de capital funciona tal que así. La liquidez empieza a ser invertida en oro. Cuando el oro tiene una subida potente, el precio sube muchísimo, la gente genera beneficios, esos mismos inversores pasan su capital a Bitcoin. El ciclo se repite, Bitcoin sube, Bitcoin marca máximos o tiene subidas muy fuertes en el precio y ese capital rota hacia las large caps o hablamos de las altcoins más grandes, como puede ser Ethereum, XRP, Solana, BNB, cualquier tipo de altcoin, top 10, top 15. Y finalmente, todo ese capital, después de generar beneficios en este tipo de grandes altcoins, pasa directamente al resto de altcoins. En esos momentos podemos ver estas fiebres de meme coins, de shitcoins, de monedas mucho más pequeñas que crean estas subidas brutales en el precio, ya que les está llegando muchísima liquidez que viene de las altcoins más grandes, que a su vez viene de Bitcoin y a su vez viene del oro. Evidentemente, no todo el capital que entra a Bitcoin viene del oro, pero lo que quiero que veamos en el vídeo de hoy es la correlación que hay entre el oro y el Bitcoin históricamente. Por ello os lo he marcado con estas flechas de colores para que veáis muy claramente la correlación que hay entre las grandes subidas del oro y cómo Bitcoin sube detrás. Por ello, vamos a empezar con la flecha blanca. Ya os digo que lo vais a entender a la perfección según vayamos viendo
viendo las diferentes subidas. Flecha blanca, estamos en abril de 2020, plena pandemia, y vemos una subida de alrededor del 27% en el oro, que va desde abril de 2020 hasta julio de 2020. ¿Y qué pasa en Bitcoin? Que empezando desde octubre de 2020 hasta marzo de 2021 vemos una subida del 500%, yendo desde los 10.000 hasta aproximadamente a los 61.000 dólares en el precio. Como veis, esta subida empieza unos 2-3 meses después de ver esta gran subida en el oro. Y diréis, bueno, esto puede ser una casualidad, ¿verdad? Ha subido el oro y 2-3 meses después ha subido Bitcoin. Pues bien, vamos con la siguiente, flecha naranja. Estamos en abril de 2001, subida de alrededor del 15% en el precio del oro. Y si nos vamos a Bitcoin, lo que vemos es una subida del 127% desde julio de 2021 hasta octubre de 2021. Volvemos a repetir el patrón. Oro sube de forma muy agresiva, Bitcoin lo persigue 2-3 meses después. Y bueno, se suele decir que los patrones empiezan a verse después de las 3 repeticiones. Por lo que nos vamos a la flecha amarilla, estamos en noviembre de 2022, como veis, subida del 22% en el oro. Esto es una subida muy fuerte para lo que es el precio del oro. Como veis, subida que termina en enero de 2023. Y si nos vamos a la flecha amarilla que hemos marcado en Bitcoin, enero de 2023 hasta abril de 2023, subida del 106% en Bitcoin, desde los 15.000 hasta los 31.000 dólares. Obviamente venimos de un bear market brutal que vimos en 2022, pero aquí en lo que nos estamos fijando es en las subidas puntuales y en cómo se comporta Bitcoin después de las subidas del oro. Y bien, ya llevamos 3 confirmaciones, vamos a por la cuarta. Gráfico de oro, octubre de 2023, subida de alrededor del 15% hasta diciembre de 2023. Nos vamos a Bitcoin y como veis venía subiendo también desde finales de 2023, pero fijaos esta vela en febrero de 2024. Como veis, febrero y marzo de 2024 son sin duda los meses más alcistas en Bitcoin, llegando a tener una subida del 80%. Y una vez más, 2-3 meses después de ver esas subidas brutales en el oro. Vamos ya con la quinta repetición de este patrón. Como veis, flecha azul, julio de 2024 hasta octubre de 2024, subida del 20% en el oro. Nos vamos a la flecha azul y se repite lo mismo. Bitcoin ya estaba alcista en octubre de 2024, que es cuando acaba esa subida del oro, pero mirar un mes después la vela que tenemos. Una vela del 52% en solamente un mes, justo un mes después de esta subida brutal en el oro. Y finalmente, y como sexta confirmación, enero de 2025 hasta aproximadamente abril-mayo de 2025, una subida de aproximadamente un 30% en el oro. Y si nos vamos a Bitcoin, pues exactamente lo mismo. Esa subida empieza en abril-mayo de 2025, justo cuando termina la del oro, y llega a marcar máximos históricos en el precio, con una subida del 56% hasta julio del 2025. Y bien, creo que el patrón queda muy claro. Tenemos 6 confirmaciones en 5 años, más de una confirmación por año, en la que vemos que después de que el oro tenga subidas fuertes en el precio, ese capital acaba rotando en cuestión de 1-2 meses a Bitcoin y acaba consiguiendo una subida brutal en el precio. Y esto, señores, no es una opinión, esto lo estáis viendo directamente en el gráfico y estáis viendo cómo claramente ese capital fluye desde el oro hasta Bitcoin. Y bien, ¿cuál es la situación que tenemos actualmente? Pues como veis, la situación actual en Bitcoin, aquí estamos en velas mensuales, es que llevamos prácticamente 4 meses desde julio de 2025 hasta día de hoy, en octubre de 2025, lateralizando en el mercado, con un mercado en Bitcoin muy parado, muy indeciso, muy marcado por todas las decisiones del gobierno de Estados Unidos, pero en general un precio con un mercado indeciso que no se decide si caer o subir. Pero en cambio, ¿qué pasa si nos vamos al oro? Lo que llevamos viendo en el oro desde agosto de 2025 es una brutalidad. Como veis, subidas de en torno al 30% en el precio, marcando máximos históricos en el oro y una de las subidas más potentes de la historia. Es verdad que el precio ha retrocedido un poco, pero en general mirad esta tendencia y mirad este crecimiento en el precio, que hacía muchísimo que no lo veíamos en un activo tan estabilizado como es el oro. El oro nos tiene acostumbrados a subidas mucho más estables y lentas, pero lo que hemos visto estos meses ha sido una completa locura.
Entonces, teniendo en cuenta todas las flechas que estamos marcando por aquí, aquí tendríamos que marcar una más. Tendríamos que marcar esta flecha en azul oscuro para seguir esta tendencia que marcamos en todas las subidas fuertes del oro. Y si nos vamos a Bitcoin, es lo que comentábamos, todas las flechas se repiten 1 o 2 meses después de ese crecimiento del oro, por lo que creo que está claro que esta flecha azul oscura que marcábamos en la subida brutal que hemos tenido en el oro estos meses debe ir por aquí en Bitcoin 2-3 meses después de esta lateralización y de esta subida del oro, por lo que el gráfico mensual de Bitcoin tendría que marcar esta tendencia alcista en los próximos meses. Y es que os digo, creo que muchas veces pecamos de fijarnos demasiado en el mercado cripto, de fijarnos demasiado en todas las altcoins, en Bitcoin, en todo lo que rodea al mercado cripto, pero no ampliamos nuestro rango de visión, no vemos más allá, no nos fijamos en otros activos, no nos fijamos en lo que pasa en el sector macro. Y muchas veces todo es más sencillo de lo que piensas, todo es más sencillo de lo que te hacen ver. Y es tan sencillo como ver patrones como este. Lleva muchísimos años confirmándose este patrón. Yo he cogido desde 2020 para no estar aquí toda la tarde, pero esto lleva viéndose prácticamente desde el nacimiento de Bitcoin. Cada vez que el oro crece de manera tan agresiva, 1, 2, 3 meses después tenemos una subida así de agresiva en Bitcoin. Y como os comentaba, todo este capital que viene del oro rota a Bitcoin y de Bitcoin rota a las altcoins más grandes. Por lo que llegamos a lo que creo que muchos estabais esperando, ¿qué va a pasar con XRP? Pues como veis en el caso de XRP, llevamos un par de semanas lateralizando en esta resistencia que ya marcábamos por aquí en torno a los 2.30, 2.40, que como sabéis es una de las resistencias más fuertes que tiene XRP, y es verdad que no estamos consiguiendo tener más fuerza para poder salir de ahí. Como veis, el volumen no es demasiado alto, no tenemos gran volumen en el token de XRP, y lo primero que tendría que buscar XRP sería romper esta tendencia bajista, romperla con fuerza, como os voy a marcar por aquí, llegar a romper esta línea azul que veis por aquí. A partir de ahí, ¿qué es lo que podríamos estar viendo en las próximas semanas o meses? Pues si todo se cumple, como decíamos en este vídeo, y Bitcoin acaba recibiendo todo ese capital proveniente del oro, como os decía por la teoría de flujos de capitales, lo siguiente que tendríamos que ver sería todo ese capital que ha entrado a Bitcoin entrando a altcoins grandes como puede ser XRP. Por lo que no me sorprendería ver a XRP atacar zonas de máximos históricos en los próximos meses. Creo que la tendencia es clara y aunque el mercado está muy indeciso en ese sentido, el mercado no acaba de tener ese volumen y esa decisión para ir hacia arriba, sí que vemos esa decisión clara en mercados como el del oro. Por lo que en mi opinión creo que es cuestión de tiempo que toda esta decisión y toda esta confianza se transfiera a Bitcoin y por tanto al mercado cripto en general. Además, si a todo esto le sumamos las bajadas de tipos de interés que casi al 100% vamos a estar viendo en Estados Unidos en los próximos meses, vamos a ver muchísimo capital entrando a la renta variable. Por ello, todo este capital y toda esta liquidez que tiene que inyectarse en los mercados entrará también en cripto, por supuesto. Y es lo que os vengo comentando en todo el vídeo. Primero entrará Bitcoin y a partir de ahí entrará en todas estas altcoins. Así que señores, ahora sí, con todo esto sobre la mesa, espero que os haya quedado muy claro el concepto del vídeo, espero que hayáis podido sacar vuestras propias conclusiones. Como siempre, no uséis todo esto como un consejo de inversión, pero sí como una parte más de vuestro análisis para así poder sacar vuestra propia tesis de inversión. Honestamente, creo que se vienen grandes cosas en el mercado cripto. Creo que cuando todo el ánimo está por los suelos, cuando la gente se desespera, se cansa de esperar, es cuando vienen todas estas grandes subidas y cuando el mercado reacciona fuertemente. Por lo que señores, no perdáis la esperanza, seguimos al pie del cañón, vamos a ver qué pasa en las próximas semanas. Recordad que tenemos un sorteo de $50 activo simplemente por estar suscrito y por comentar en este vídeo, así que mucha suerte a todos y nos vemos en el próximo vídeo.